Hola, buenos días para todos. Ayer, los gobernadores reunidos en Buenos Aires determinaron que le van a pedir a quienes organicen el Frente de Todo o el nombre que se utilice para los comicios, contemple que en la fórmula exista un gobernador o un vice ocupando cargos de presidente o de vicepresidente de la República. Y además, que hagan una lista por consenso en las PASO y presenten una lista única después de haber discutido quiénes serían los integrantes de ese binomio. Simultáneamente con esto, la situación política tiene matices insólitos en un momento donde se atraviesa por una de las más grandes confusiones. No se sabe, lo decíamos ayer, si los frentes se van a reciclar, van a cambiar, van a agrandarse o achicarse. El presidente de la Nación Argentina, que se supone que es el principal empleado público, tiene una enorme cantidad de cosas para ocuparse y para resolver. Pretendió dar un discurso de honestidad y cometió uno de los más graves errores que puede cometer alguien que dice estar cerca del trabajador. Poner como ejemplo de la cosa que no se debe hacer a trabajadores. Porque se las tomó para poner un ejemplo de lo que es el curro, lo que ustedes van a escuchar a continuación de boca del propio presidente de la República, para después nosotros dar nuestra opinión de lo que dijo Alberto Fernández Pérez de los trabajadores. En el mundo está lo permitido y lo prohibido, pero en la Argentina hay una tercera categoría intermedia, la llamamos el curro. El curro es como algo que alguien puede hacer, que no está bien, pero que podemos tolerar. Es el taxista que dice, che, no te bajo la bandera y me quedo con este viaje. ¿Usted escuchó? Poner como ejemplo a un gremio de trabajadores, incluyendo a los propietarios de taxi, que en definitiva son todos trabajadores públicos, como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Justamente quien, siendo abogado, se ha dedicado a la política más que a su verdadera profesión y ha tenido en la política vaivenes históricos de haber sido candidato de Domingo Felipe Cavallo en la ciudad de Buenos Aires, de haber sido legislador por Cavallo, de haber sido el primer alfonsinista en el momento en que ocupó el asesoramiento legal y técnico del Ministerio de Economía, después que habían echado al mejor ministro que tenía Alfonsín porque no quería pagar la deuda, y vino el que se iba a encargar de pagarla, y él era asesor legal. El mismo que dijo después de ganar las elecciones que se iban a enojar los peronistas, pero que él tenía una idea socialdemócrata. Alberto Fernández, a quien nosotros conocemos de hace muchos años, como todos ustedes, como un activo funcionario de los distintos gobiernos, fue funcionario de Menem, de Alfonsín y por supuesto del kirchnerismo, ha demostrado que esto que ha dicho le salió realmente de su pensamiento. Por lo tanto, se pone con un gran signo de interrogante todo lo otro. El de que se trabaje para los trabajadores, el que se piensa en los trabajadores. Él cree que el ejemplo del curro es un peón o dueño de taxi que tapa la banderita. Entonces, los taximetreros salieron con los tapones de punta a contestarle, con justa razón, se sintieron todos ofendidos. El gremio de peones de taxi, que lo construyó Eva Perón Fernández, lo hizo Evita, el sindicato de peones de taxi. Y también los propietarios de taxi salieron a contestarle, indignadísimos, diciendo que el curro era él. Por lo tanto, ha hecho que la indignación del trabajador de taxi le pase la factura a él, que en realidad es una factura para el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ha permitido las aplicaciones donde no se tributa, la plata queda en el exterior, porque los dueños de Uber, por ejemplo, la cobran en Holanda, cuando usted hace un viaje con tarjeta. La plata no entra a la Argentina, salvo cuando paga en efectivo, que esa le queda al que trabaja de Uber o que hace de peón de esa empresa, manejando un auto. O los que patrocinan el fútbol, con aplicaciones que le han venido a sacar el trabajo a los taxistas, que tienen que pagar regular históricamente, porque yo le digo al presidente, que a lo mejor no lo sabe,
que antes del colectivo se inventó el taxi en la Argentina y que el colectivo es una consecuencia del taxi, porque cuando hacían el viaje de Plaza Flores a Plaza Miserede, es decir, de Flores a Once, y tenían que empezar a subir mujeres en el taxi, era todo un problema. Y entonces los autos que se compartían en aquella época se fueron transformando en algo más grande que se precisaba y nació el colectivo, que es un invento argentino. No sé si el presidente lo sabe, pero si no lo sabe, que se entere. Pero además, no se puede utilizar un ejemplo de algo que funciona mal, porque con ese criterio podríamos hablar del curro de los periodistas, del curro de los economistas y del curro de los presidentes, Alberto. En la Argentina, el uso de este vulgar idioma del lunfardo porteño de curro, que significa estar detrás de sacar alguna ventaja, no lo inventaron los trabajadores, lo inventaron justamente los dirigentes de la política y los ministros de Economía. Así que, por favor, yo creo que el presidente debe pedir disculpas públicas a los trabajadores de la calle del taxi, porque el taxi es un servicio público, el de los peones y el de los dueños, porque salen a manejar el automóvil, tributan y son trabajadores que trabajan 12 horas sentadas, Fernández. Sientan el culo, presidente, para trabajar, cosa que no hacen muchos de ustedes y que dedican menos horas a resolver los problemas argentinos que lo que hacen los trabajadores. No se puede vulnerar la dignidad del que trabaja. Pida disculpas, presidente, se equivocó. En el mundo está lo permitido y lo prohibido, pero en la Argentina hay una tercera categoría intermedia. La llamamos el curro. El curro es como algo que alguien puede hacer que no está bien, pero que podemos tolerar. Es el taxista que dice, che, no te bajo la bandera y me quedo con este viaje. ¿Usted escuchó?